todas por asistir. Vemos desde la Junta y el resto de compañeros que hay un grupo muy heterogéneo de gente, lo cual nos hace muchísima ilusión. El que me parece que hay hasta alumnos de una clase de formación que han venido a vernos, así que estoy segura que vamos a disfrutar mucho de la tarde. Bien, en primer lugar quiero agradecer en nombre del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja la presencia a la ciudadanía riojana y la buena acogida que están teniendo las diferentes actividades que vamos teniendo en este mes. En estas 12ª jornadas de la psicología en La Rioja, recordamos que este año la temática son las caras de la violencia que amenazan nuestro bienestar y creo que esta tarde vamos a ver en la mesa un reflejo perfecto con estas ponentes. Ellas son profesionales que están constantemente aportando respuestas para prevenir e intervenir en la violencia en diferentes ámbitos en su día a día, como son las víctimas del delito, el conflicto familiar, la violencia en el ámbito laboral, los delitos en medidas alternativas de prisión. Me permitís también compartir una confidencia, y es que hablándolo con distintos colegas me han dicho que es un lujo la mesa que vamos a poder escuchar y compartir, así que muchísimas gracias también a todos por vuestra colaboración. Por ello procedo a presentarlas y agradecerles su colaboración. Os presento y luego comenzáis por el orden que habíamos establecido. Tenemos a Rosaura Castillo Fernández, es licenciada en Psicología, máster en Terapia Familiar y de Pareja, psicoterapeuta acreditada por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas. Desarrolla su labor profesional como psicóloga de la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Haro y Logroño. Su intervención tratará de la intervención en la Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito, dando una respuesta integral a las necesidades de las víctimas. Está también con nosotros Ana Calvo Álvarez, licenciada en Psicología por la Universidad Pontífica de Salamanca, máster en Terapia Familiar Sistémica y Terapia Breve Estratégica, acreditada como terapeuta familiar por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar. Cuenta con formación específica en el área de mujer, igualdad de oportunidades y violencia de género. Su trayectoria profesional se remite al ámbito de la clínica en diversas áreas desde 2005, aunque desde hace 5 años trabaja en ámbito de la justicia juvenil en La Rioja, en concreto en la Fundación Pioneros, entidad que gestiona, entre otros, el programa de medidas judiciales en medio abierto y que se desarrolla en colaboración con el Gobierno de La Rioja. Dentro de este programa diseñó a finales de 2012, junto a todo su equipo, el programa Reencuentro, cuyo marco de referencia es la terapia breve centrada en soluciones y que da respuesta a las situaciones de violencia filioparental que presentan las familias dentro del marco judicial. Desde 2015 ocupa el cargo de dirección del programa de medidas judiciales en medio abierto, así como del programa Reencuentro. Está también con nosotros Mónica Zorzano Maeztu, licenciada en Psicología, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, especializada en Ergonomía y Psicosociología aplicada. Es experto en mediación profesional para la resolución de conflictos, máster en investigación en ciencias de la salud, experta en trastornos de personalidad y además tiene formación complementaria sobre el acoso psicológico y conflictos en el trabajo. Ha desarrollado su actividad profesional en el Instituto Riojano de Salud Laboral y desde el 2011 como psicóloga del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno de La Rioja. Además, tiene también bastante experiencia como ponente en diferentes organizaciones sobre esta temática. Y también está con nosotros Ana Lucena Martínez Navaridas. Ella es diplomada en Trabajo Social, entró a formar parte del cuerpo de instituciones penitenciarias en 1985. Durante 21 años estuvo trabajando en el régimen de interior, en el centro penitenciario de Logroño. Hace 10 años pasó al Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Prisión, creando la red de recursos para la ejecución de medidas alternativas de La Rioja. Y el próximo agosto hará 6 años como jefe de servicios, como responsable del Servicio de Gestión de Medidas y Penas Alternativas de Prisión. Llegados a este punto, creo que no tengo más que decir y vamos a dar paso a las expertas en la materia. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Rosaura,
Ana, soy psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima de Trabajo en Aro y Logroño, y la ponencia de hoy va a ser acerca de todo el trabajo que realizamos en la oficina, que va mucho más allá de lo que es solo intervención, y lo podréis ver. ¿Qué es la Oficina de Atención a la Víctima? Pues un servicio público gratuito creado en 1999, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia del Gobierno de La Rioja, que tiene como objeto ofrecer una respuesta integral a las necesidades de la víctima y de cualquier delito. Existen 3 oficinas de atención a la víctima, una en Aro, otra en Logroño y otra en Calahorra. Están ubicadas las 3 en el juzgado. La de Logroño nos hemos trasladado hace poco al nuevo Palacio de Justicia. ¿Por qué en el juzgado? Porque intentamos acompañar a la víctima en el proceso judicial, que puede empezar o ha empezado. Vale. La oficina de Aro y la oficina de Calahorra trabajamos con y sin denuncia a todo tipo de delitos, hombres y mujeres. Y la oficina de Logroño trabajamos todo tipo de víctimas con y sin denuncia, excepto violencia de género, que sin denuncia lo trabaja el Centro Asesor de la Mujer. ¿Qué tipo de delitos trabajamos? Sí que es verdad que en la oficina estamos muy encasillados en la violencia de género, que es verdad que también es el gran peso de la intervención. Pero también trabajamos con delitos como estafa, ciberdelitos que ahora están bastante en auge, que puede ser sexting, extorsión, ciberacoso, amenazas contra la libertad sexual, acoso, abuso, agresión sexual, robo, lesiones, homicidio, quebrantamiento de condena cuando hacen un quebrantamiento de medida de alejamiento, por ejemplo. Violencia doméstica, que ahí englobaríamos todo lo que es violencia dentro del ámbito familiar, que puede ser violencia de padres a hijos, de hijos a padres, de entre hermanos, de una mujer a un hombre, y violencia de género, que evidentemente la violencia hacia la mujer. ¿Qué funciones tenemos en la Oficina de Atención a la Víctima? Básicamente, y la primordial, es la asistencia integral a las necesidades de la víctima. Todo esto lo voy a ir desarrollando luego, Pero también gestionamos sistemas de protección para la víctima. Además, que somos el organismo coordinador de órdenes de protección de La Rioja. Realizamos un programa de inserción sociolaboral a las víctimas, realizamos formación también a otros profesionales en que intervienen con víctimas, y prevención y sensibilización, que es una labor fundamental. La asistencia integral. Bueno, el equipo de la Oficina de Atención a la Víctima es un equipo multidisciplinar que consta de trabajador social, jurista, psicólogo, administrativo y técnico en sociolaboral. ¿Por qué un equipo multidisciplinar? Porque una víctima viene con muchas necesidades. Viene con necesidades porque generalmente no tienen ni idea del tema jurídico, porque en muchos casos necesita ayudas sociales y recursos, porque a lo mejor no tiene trabajo, porque evidentemente la victimación la genera unas consecuencias a nivel psicológico. Entonces, por eso es importante el equipo. Generalmente una víctima viene y la administrativa hace la recepción del caso. En función de la demanda, pone una cita con la trabajadora social o la jurista. La trabajadora social lo que hace es un poco elabora un plan de actuación, valora el contexto de victimación, enlaza con los recursos sociales que pueda necesitar y detecta todas las necesidades. La jurista hará un asesoramiento jurídico tanto previo de denuncia, es decir, si no han denunciado, cómo puede ser el curso de la denuncia y el procedimiento, y si es posterior a la denuncia, de todo el procedimiento judicial. Y luego psicológico e intervención social, que luego lo explico. Gestionamos 3 sistemas de protección. En primer lugar, bueno, en la oficina trabajamos con una base de datos en la cual aparecen todas las víctimas que hemos atendido desde el inicio, desde 1999. En esta base de datos tiene acceso a otros servicios, uno de ellos es el 112. Si la víctima da su consentimiento, activamos sus datos al 112. Sus datos en el que puede ser el teléfono y el domicilio, y una victimación, por ejemplo, maltrato o así, de tal agresor. Si esta víctima activa el 112, saben que es Teresa García, de tal forma que si ella dice estoy aquí, y a lo mejor pueden agilizar y mandar a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a la casa. ¿Vale? Es un poco una forma de agilizar en momentos de crisis. Otro sistema de protección sería la pulsera. Este sistema lo ponemos muy poco.
es como el sistema de teleasistencia de ancianos, ¿vale? Y este es para dentro del domicilio. ¿En qué caso lo ponemos? Por ejemplo, en temas de filio parental, que a lo mejor el hijo tiene una esquizofrenia y vive con padres, ¿no? Entonces, el hijo evidentemente no sabe que está este sistema y si hay una situación de riesgo, pulsan, se encienden unos micrófonos, el 112 sabe lo que está pasando, activa policía y policía tiene llaves del domicilio y pueden ir a ayudarles. Y luego el sistema GPS, bueno, que es el de los sistemas de protección que mejor van, que es un teléfono móvil con un sistema localizador, de tal forma que si está en una situación de riesgo y activa el localizador, 112, sabe dónde se encuentra, entonces activan allí policía o guardia civil. Os he dicho que era un organismo coordinador de orden de protección. ¿Qué es una orden de protección? Bueno, una orden de protección se solicita con la denuncia en aquellos temas de violencia doméstica o violencia de género. Una orden de protección es un conjunto de medidas urgentes que establece el juez para generar una protección. Pero no solo como una ley de alejamiento, es una protección a todos los niveles, a tres niveles. A nivel penal, que sería la prohibición de aproximación o el extrañamiento. A nivel civil, porque también establece medidas civiles urgentes, que sería el uso y disfrute de la vivienda, la pensión de alimentos o el régimen de visitas de los niños. Y medidas sociales, que digamos que con esta orden de protección ya puede acceder a alguna ayuda social. Todo esto el juez lo establece en 72 horas, máximo. En 48 nos lo envía a la oficina y nosotras nos tenemos que poner en contacto con la víctima y en 48 enviar a distintos centros, o sea, a distintos servicios. Puede ser centro asesor de la mujer, servicios sociales, punto de encuentro y demás. De tal forma que es una forma de poner en conocimiento de otros servicios que esta víctima se ha acordado una orden de protección y evidentemente necesita intervención. Vale. La oficina también intentamos favorecer la coordinación entre todos los organismos intervinientes con víctimas para que esto sea una cadena de intervención. Actualmente se están reelaborando unos protocolos de intervención que empezaron en el 2003, bueno, desde el 2003 los han vuelto a reelaborar, entonces ahora se están haciendo, para que esta intervención funcione de una forma fluida y de una forma adecuada. Si un eslabón de esta cadena de intervención no funciona, al final el perjuicio genera a la víctima. Entonces lo importante es que todo funcione de una forma fluida. Tenemos un programa desde hace unos años que tenemos un técnico de empleo para favorecer pues, la inserción sociolaboral. ¿Qué hace el técnico de empleo? Pues orientación laboral y profesional, pues les enseña a hacer currículos, a realizar entrevistas de trabajo, intermediación laboral, porque se pone en contacto con empresas y tenemos un club de empresas solidarias, en total 77, de tal forma que nos envían ofertas para víctimas y de esta forma el técnico de empleo se pone en contacto con las víctimas para favorecer el acceso al trabajo y evidentemente si funciona bien por la inserción sociolaboral. Además en la oficina también hacemos formación a profesionales que intervienen en víctima asistencia. El otro día una víctima me comentaba que ella cuando denunció una persona, que yo estoy segura que lo hizo sin intención, pero le dijo: chica, 15 años sufriendo maltrato, pues ¿cómo no lo has hecho antes? ¿Cómo no te has separado? ¿Por cómo aguantas tanto? Claro, una mujer que está en un momento de tanta vulnerabilidad, pues me dice, de verdad que me cayó fatal. Entonces, lo que intentamos desde la oficina es favorecer que los intervinientes en violencia cuenten con las capacidades, habilidades y actitudes necesarias para intervenir con ellas, ¿vale? Y evitar un poco esta victimación secundaria para favorecer que sea una intervención lo más adecuada posible. Como veis, intervenimos eso con fuerzas y cuerpos de seguridad, formamos a cuerpos de seguridad del Estado, profesiones sanitarias, docentes, jueces y magistrados, personalidad de Cruz Roja, voluntarios de red vecinal. Bueno, además, bueno, es que esta me encanta. Yo considero que lo fundamental para prevenir la violencia es la prevención. Y la gente dice, erradicar la violencia con la intervención puedes paliar las consecuencias, pero tenemos que empezar desde los niños, desde los adolescentes y prevenir. En la oficina se creó hace 3 años un proyecto de relaciones positivas. Sí que se está visualizando que las relaciones de adolescentes en muchos de los casos están siendo
algo tóxicas, ¿no? En los cuales empieza a haber mucho control, muchos celos. Yo di este programa el año pasado, un poco, pero recuerdo que hay un módulo que es de celos y les preguntas ¿qué consideráis los celos en una pareja? Y muchos dicen, pues que están bien, que un poquito de celos están bien, ¿no? Es decir, que ya parten de una concepción de la pareja totalmente errónea, ¿no? Entonces, bueno, es un programa que se está haciendo con alumnos de tercero de la ESO en todos los centros de La Rioja, con el fin de que tanto profesores como orientadores aprendan a manejarlo posteriormente. Entonces, después la oficina hace la formación para que ellos puedan dar este programa. Bueno, ya un poco para terminar, la intervención psicológica. Generalmente cuando empiezan una intervención psicológica las víctimas vienen muy tocadas. Lo que intento siempre es favorecer un espacio cómodo, agradable, en el cual la víctima se pueda encontrar confiada y en un espacio que sienta que pueda trabajar el daño sufrido, ¿no? ¿Qué objetivos generalmente trabajamos? Son objetivos muy básicos, ¿eh? Favorecer el proceso de poder asumir el control de su vida. Generalmente siente que no tiene ningún tipo de recurso para tirar adelante. Hay veces que es como un sentimiento de incompetencia intelectual, incluso personal, de no voy a poder, de realmente en muchos de los casos han venido coartando un poco toda su sensación de autonomía o libertad, ¿no? El proceso es bonito en el sentido de que ellas asumen el control de su vida y empiezan a asumir que tienen un poder de autoeficacia, de autonomía y de que pueden. ¿Qué más trabajamos? Trabajamos también el manejo de recursos y estrategias de seguridad y protección para la víctima y las personas de su entorno. Un poco todo lo que he comentado anteriormente, sobre todo para que hagan un buen manejo de todos los servicios que tienen y todos los recursos y las estrategias de protección que anteriormente os he comentado, ¿no? Les enseñamos a reconocer las dinámicas de victimación, por ejemplo, el tema del maltrato, todo el ciclo violento. Si lo conocéis, bueno, es el ciclo de acumulación de tensión, de agresión y luego fase de perdón. Como ellas están implicadas en este círculo y les dificultaba mucho el hecho de poner límites ante un poco las falsas expectativas o promesas de cambio de él, o el miedo que ya instauran en sí mismas y que no pueden romper ese círculo, ¿no? Pues trabajamos mucho la dinámica en la que están establecidas. Ayudamos a restaurar el daño emocional y el impacto psicológico de la victimación sufrida. Bueno, al final las victimaciones generan unas consecuencias, en muchos casos ansiedad, depresión, estrés postraumático. Contaros que, por ejemplo, dentro de que también trabajamos con todo tipo de delito, hace poco tuve una mujer de 78 años que entró al portal y dos mujeres la atracaron, pero la atracaron de una forma bastante dura, en el sentido de que la amordazaron, la entraron en el ascenso, le quitaron el bolso, que tampoco había tanta necesidad, pero bueno. La mujer pues vino con un cuadro de estrés postraumático total, sobre todo por el sentimiento de indefensión. Una mujer de 78 años ya no tiene habilidades ni recursos, ¿no? Bueno, la pobre no dormía, no comía, y luego además enfréntate a un juicio, ¿no? Entonces, ¿qué hace la oficina? La característica como más especial también de los psicólogos de la oficina es que preparamos y acompañamos a los juicios. Los juicios para la gente, bueno, yo misma si tengo que ir a un juicio, la verdad que me genera terror, ¿no? Ante algo desconocido, a pesar de que a ti no te van a juzgar. Entonces, bueno, en muchos de los casos primero preparamos a nivel psicológico para la toma de declaración y demás, y luego cuando quieren realizamos el acompañamiento, que lo agradecen bastante. Y ya para terminar, tenemos terapia grupal, que es complementaria con la terapia individual. Actualmente solo tenemos este grupo, que es de violencia conyugal de pareja, no solo violencia de género, que nos encanta que tengamos hombres también, y bueno, funciona bastante bien. Empieza en octubre y suele acabar en mayo, como el curso escolar, y bueno, está dando bastantes buenos resultados. También las víctimas pierden un poco ese sentimiento de soy yo solo la que me está pasando esto, se sienten bastante apoyadas. A veces tenemos, cuando hay suficiente demanda, grupos de violencia parental de hijos a padres, pero
ocasiones también grupo de autoayuda, porque ha habido grupos que han salido también que necesitaban como esa sensación de seguir manteniendo algo en grupo. Entonces es un grupo de autonomía y eso. Y nada, bueno, pues muchas gracias y ha sido un placer explicaros la intervención que realizamos desde la Oficina de Atención a la Víctima y espero que haya sido esclarecedor. Vamos a continuar con las intervenciones y al final hacemos la rueda de preguntas o dudas que nos hayan pedido quedar. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, Pilar. Me siento muy agradecida por las palabras y muy agradecida también por estar en una mesa llena de mujeres tan profesionales, con una decana al frente de este colegio profesional, al cual le agradecemos tremendamente esa invitación. Y bueno, felicitar a Rosalba por la exposición que ha hecho también. Os voy a comentar un poquito cómo voy a distribuir el tiempo. Espero no alargarme más de 15 minutos. 20. Os quería describir el contexto de intervención en el que se enmarca nuestro programa, la relación que tiene la violencia dentro de él y sobre todo quería ofreceros una serie de herramientas que consideramos muy útiles para generar cambios en las dinámicas relacionales, incluso a nivel individual. Bueno, técnicamente el recurso se llama, como veis ahí, Servicio de Ejecución de Medidas de Medio Abierto. Nosotros coloquialmente llamamos a este recurso medidas. Y bueno, trabajamos en el ámbito de La Rioja con menores y familias con el objetivo fundamental de promover capacidad y promover las capacidades de las personas. El programa trabaja desde el año 1997 desarrollando la labor educativa recogida en la Ley 5/2000 de la responsabilidad penal de menores. Trabajamos en medio abierto con chavales y chavalas de 14 a 17 años a través de un contrato de servicios con la Dirección General del Gobierno de La Rioja. Os expongo esto para que tengáis un poquito el contexto coercitivo en el que nos movemos. Muchos de los expedientes judiciales con los que trabajamos tienen que ver de forma directa o indirecta con la violencia, bien física, verbal, psicológica, tiene que ver con el ciberbullying, con la violencia de género, con las diferentes conferencias que hemos ido viendo a lo largo de estas jornadas. Y yo voy a centrar la exposición en los delitos que tienen que ver con el ámbito familiar, lo que hemos llamado violencia filoparental. No quiero generar alarma con los expedientes judiciales en medio abierto, por eso les presento este gráfico en el que se ven los porcentajes de los menores con expedientes judiciales respecto al total de población adolescente en la comunidad autónoma de La Rioja, de 14 a 17 años. Es decir, el 2,3% de los expedientes judiciales atendidos en el año 2012, que son 264, representan un porcentaje muy pequeñito con respecto al total. ¿Se entiende? Sí. Vale. Como vais viendo, igual os tuteo que me siento un poquito más cómoda. En el año 2013 veis que el porcentaje es muy pequeñito también. Con esto no quiero dar importancia al fenómeno y por supuesto a las implicaciones que tiene. Pero lo que sí que quiero poner de manifiesto es que se está haciendo un buen trabajo a nivel preventivo para conseguir estos porcentajes. Bien, avanzamos un poquito y veis aquí en este gráfico el porcentaje de expedientes que tienen que ver con la violencia filoparental. Es decir, en el año 2012, de los 264 expedientes atendidos,
12 son de violencia filoparental, lo cual representa un 4,5% respecto al total. Estoy hablando en medio abierto en la Comunidad Autónoma de La Rioja. En el año 2013 vemos que es el 4,9%, en el 14 el 5,7% y sí que vemos en el año 2016 un repunte importante, alcanzando casi un 8%. Son datos que sí que cuadran con los datos que ofrece la Fiscalía General del Estado, que expone en el informe del 2013, en comparación con el 2015, un aumento de casi 300 expedientes judiciales. Vale. ¿Qué hacemos nosotros con todos estos casos? ¿Cómo los trabajamos? Bueno, antes que nada, para saber de qué estamos hablando, a qué me refiero cuando hablo de violencia filoparental, estoy hablando del conjunto de comportamiento violento reiterado. Esta parte es importante porque no se trata de episodios puntuales, sino reiterados, que tienen que ver de hijos o hijas hacia padres. Esta definición de la violencia filoparental la acuñó Roberto Pereira en el año 2006. A partir de ahora voy a centrar la exposición en qué implicaciones tiene para nosotros este reencuentro, el trabajo y cómo se ha organizado el programa. El programa nace en el año 2012, se constituye formalmente en el año 2012, pero ya llevábamos trabajando un tiempo porque encontramos en el 2007 el primer caso de estas características. Surge una demanda que va aumentando desde el juzgado y entonces nosotros damos una respuesta desde el contexto judicial atendiendo estos casos en un contexto terapéutico. Bien, las familias que llegan son familias muy cansadas y muy dañadas. Los padres que vienen al programa han tenido que denunciar a sus hijos o a sus hijas por agresiones en el ámbito familiar. Imagínense lo duro de esta situación. La denuncia suele suponer lo que llaman el último recurso para frenar la violencia. Y claro, supone también un mazazo para las relaciones. Los padres se ven a sí mismos fracasados en su rol parental, tremendamente frustrados, llegando a pensar incluso que la violencia va a formar parte de la relación. Los hijos, por su parte, en el contexto judicial en el que nosotros trabajamos, se sienten muy señalados y viven la denuncia como una atribución directa de la responsabilidad del cambio de las relaciones familiares. Y nosotros estamos encontrando precisamente en la denuncia una oportunidad de cambio muy importante. Sí, efectivamente supone un límite estructural muy fuerte, sobre todo en aquellas ocasiones en las que el menor sale del domicilio motivado por la prohibición de acercamiento, pero a la vez supone un punto de inflexión y genera dinámicas relacionales importantes. Luego me voy a detener un poquitín en esta parte. Para romper un poquito con la visión lineal que se ve sustentada con el contexto judicial de victimario, una herramienta que a nosotros nos resulta tremendamente útil es introducir lo que técnicamente se llama circularidad en las relaciones. Es decir, consideramos y atendemos a toda la familia en el contexto terapéutico porque consideramos que todos son fuente de soluciones al problema que traen la sesión. Es decir, consideramos a la familia como protagonista del cambio y fuente de solución. Y precisamente ese es nuestro trabajo, creer que ellos tienen los recursos y las competencias necesarias para generar ese cambio. Sí, esta no la he gastado, pero era por antes. El señalamiento es importante y es lo que hace más ruido. Decimos normalmente que el problema lo inunda todo. Me gusta esta frase, la rescato de la ponencia del otro día de Enrique Echeburúa, que hablaba de que hace más ruido un árbol que cae que un árbol que crece. Y precisamente nuestro enfoque, nuestra forma de trabajar tiene que ver con centrarnos en el árbol que crece. Nuestro marco de trabajo, como ha dicho antes Pilar, se enmarca dentro de la terapia breve centrada en soluciones. La terapia breve es una escuela dentro del abanico que implica la terapia sistémica, pero para nosotros queremos poner el acento en las implicaciones que tiene trabajar desde este modelo.
Para los profesionales supone una mirada diferente a la familia, ya que les acompañamos en la búsqueda de sus propias soluciones a través de los recursos que nos muestran. Creemos firmemente que las personas, a pesar del problema que llevan acompañándoles, pues, en la mayoría de las ocasiones 4 o 5 años hasta que llegan a denunciar, que son capaces de generar cambios. Y desde ese sesgo es desde el sesgo que miramos a las familias con las que trabajamos, desde una mirada de competencia. Bien, es cierto que el primer contacto que mantenemos con ellos es telefónico y arranca generalmente con relatos durísimos de la definición del problema. Profundizan en sus causas, en cómo les afecta, etcétera, etcétera. Aquí os muestro un ejemplo de la ficha telefónica que nosotros utilizamos en esa llamada. Y me voy a detener, recogemos una serie de datos, como ahí veis, y me voy a detener en 2 preguntas que les hacemos, que se les hacemos de forma consecutiva. La primera, que podéis leer, para entender cómo definen o qué es para ellos el problema, les planteamos esto en pocas palabras y para que me hagan una idea cómo describiría el problema que ha afectado a su familia. Esta pregunta se la hacemos a todos los miembros de la familia antes de la primera sesión. Y a continuación les planteamos una pregunta un poquito rara, que es la que sigue. Pero vamos a verlo mejor con un ejemplo, que me parece mucho más claro. Esto es un relato que he extraído de una llamada telefónica de una familia. Le pregunto, en este caso a una madre, en pocas palabras y para que me haga una idea, cómo describiría el problema que ha estado afectando a su familia. Esa madre me empieza a hablar de que pues, todo empezó cuando mi hija cumplió los 12 años, pasó de cambio de instituto, y a solo se relacionaba con chicas de su barrio, pero empezó a cambiar de relaciones, a consumir marihuana, el comportamiento fue empeorando. En principio eran empujones, insultos, que se fueron agravando hasta que me llegó a agredir. También agredió a su padre. Daba puñetazos a la pared, me dijo que me iba a matar, me llamaba hija de puta. De pequeña se autolesionaba, bueno, en fin, una descripción bastante somera del problema que lógicamente le preocupa muchísimo. Le planteo esta misma pregunta a la hija en este caso y me contesta de forma un poco más escueta también, pero en la línea, con una visión un poco diferente. Había faltas de respeto mutuas, había empujones, bofetadas, insultos, todo empezó hace un año. Bien. Quiero hacerles a ustedes esta pregunta. Imagínense que se la hago ahora después de leer este relato. Y pónganse en el lugar de esta madre. Y le planteo esto a continuación. Hemos comprobado con otras familias que han pasado por el contexto judicial que desde que denuncian hasta que llaman para pedir cita, observan algunas mejorías en la relación. En vuestro caso, ¿cuáles serían? Esta es la contestación que me da esta madre a continuación de la pregunta que le acabo de hacer. Bueno, pues tras la denuncia puedo hablar por teléfono con mi hija. En principio hablaba muy enfadada y reprochándome todo lo que había pasado. Desde hace un par de días me habla más tranquila, continúa enfadada, pero de manera más tranquila. Ella cree que es porque no nos vemos. Mi hija está más tranquila. La chavala dice, ahora saco mejores notas, grito menos. Cuando hablo con mi madre por teléfono estoy más tranquila, porque no la veo, y siento menos odio. Como habéis podido observar, detrás de los relatos cargados de problema y de sufrimiento existen momentos libres de problema y de competencia. La terapia breve dice que no es posible tener el 100%, las 24 horas del día, el 100% del tiempo un problema. Y precisamente ahí es donde arranca nuestra intervención, sobre los elementos rescatables y que han mejorado incluso antes de empezar la intervención. Técnicamente esta pregunta se llama cambios pretratamiento y de forma ordinaria se plantea en la primera sesión. Nosotros ampliamos el foco de intervención generando esperanza, rescatando esos detalles positivos desde la llamada, desde antes de vernos, porque las familias que vienen al programa vienen muy tocadas, realmente pensando que su problema no tiene solución.
Nosotros desde el programa Reencuentro no queremos pasar por alto todo este discurso lleno de competencias, de recursos y de fortalezas. Hemos cambiado el foco de intervención del problema hacia la solución. Como os decía, empezamos a hacer este cambio en el 2015 y hemos observado que tiene determinados efectos. Las familias nos hablan, en las evaluaciones que les hacemos tras las intervenciones, de que hablar de lo positivo, de las excepciones, de las mejorías y haciéndolas más grandes genera empoderamiento en que nos consulta, esperanza, confianza de que las relaciones se pueden revertir y pueden mejorar, optimismo y reconocimiento hacia su esfuerzo. De hecho, he querido compartir con todos ustedes una frase que nos hace pensar que el trabajo en nuestra dirección es una buena elección. Yo os animo desde aquí a que hagáis una mirada centrada en soluciones porque las familias tienen recursos. Muchas gracias. Todo el año. Y en particular, pues también quiero agradecer el acordarse o el contar con el medio laboral en estas jornadas sobre violencia, ¿no? Se me va a permitir, o me gustaría transmitir, ¿no? Aprovechando que estamos pues, muchos psicólogos, pues la figura del psicólogo en el ámbito de la salud laboral, que me da la impresión, porque no conozco a mucha gente que se dedique a esto, pues me da la impresión de que no es una figura muy conocida, ¿no? Que estamos acostumbrados muchas veces al psicólogo de los recursos humanos, que tiene una labor muy importante, pero no en el ámbito de la salud laboral, ¿no? Estamos muy acostumbrados a los reconocimientos médicos y que nos quedamos ahí. Entonces me gustaría aprovechar pues mi intervención también para dar un poco a conocer esta figura. Bueno, el tema de la violencia, pues parece que estamos muy acostumbrados y que cada vez oímos más, ¿no? en la televisión, por la violencia escolar. Pues mis compañeras han apuntado violencia en distintos ámbitos, ¿no? de pareja, familiar. Pues ¿qué pasa en el ámbito laboral? Pues evidentemente también hay violencia, ¿no? en el ámbito laboral. Cuando oigo hablar sobre educación, sobre adolescentes y demás, a mí me encanta porque esos niños y esos adolescentes van a llegar al trabajo, ¿no? Entonces nos van a llegar con sus valores, con su actuación, con su visión hacia la violencia, ¿no? Entonces la prevención en el ámbito laboral pues empieza en el ámbito pues, escolar, en la adolescencia, ¿no? Por dar algún dato, hablamos de violencia laboral y la séptima encuesta de condiciones de trabajo del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene nos dice que en torno al 11% de las personas que participan en la encuesta dice que ha recibido algún trato violento en su actividad profesional en el último año. Recientemente se ha publicado un estudio que ha salido publicado ahora en enero de 2017 es un análisis del psicólogo y especialista en prevención de riesgos laborales, Pedro Gilmonte, que analiza la violencia en el ámbito laboral en las distintas modalidades, en Europa y en concreto también da datos sobre España y en Latinoamérica. Habla del mismo porcentaje aproximadamente y dice que las conductas de violencia en sus distintas modalidades pues es uno de los principales motivos pues, para sufrir pues, problemas psicológicos, ¿no? Depresión, ansiedad, hablamos pues, de trastorno por estrés postraumático, conductas de riesgo también, hay veces que se sufren accidentes físicos y el origen es un problema de acoso, ¿no? De violencia, que la persona empieza a fallar, hace actos inseguros, con lo cual la probabilidad de accidentarse pues, todavía es mayor. Vale.
un dato también que se hace, ¿no? Pues en el 2016 la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo ha hecho un estudio en las empresas pues de muchos países a ver si tenían procedimientos para casos de violencia. Y vemos que España, que os lo he puesto ahí, no sé si veis muy bien porque está ahí todo muy junto, pues menos de la mitad de las empresas tienen procedimientos para este tipo de violencias. Habla de violencia externa, lo que llamamos violencia externa de clientes y también pues el acoso psicológico, ¿no? Con lo cual pues todavía nos queda mucho que hacer, ¿no? De este porcentaje, ya os digo, un 41 o un 43%, bueno, pues veis países que están como muy a la cabeza, ¿no? Como puede ser el Reino Unido, Finlandia, Suecia, ¿no? que estamos en torno pues, al 80, 90% y demás, ¿no? En el caso de España, de ese 41 o ese 44% casi, pues evidentemente también son las empresas grandes las que tienen mayores procedimientos, ¿no? Para los casos de violencia, mucho menos las empresas pequeñas. Y las empresas pequeñas tienen más protocolos de violencia externa, no tanto como interna. Porque en el ámbito laboral hay muchos tipos de violencia. No quiero, voy a hacer un barrido un poco rápido porque no creo que sea objeto esto de analizar ni de definir la violencia, pero sí que podemos hablar en general de violencia ocupacional externa o interna. ¿Qué se diferencia? Pues la violencia externa no hay una relación contractual, ¿no? Es decir, la víctima es un trabajador, tiene un contrato, pero el agresor no. Sin embargo, en la violencia ocupacional interna, los dos trabajan en el mismo centro, ¿no? Están bajo una relación contractual que a mí me parece muy importante señalar, porque eso implica una serie de derechos, implica una serie de obligaciones con sus sanciones y demás, ¿no? A la hora de hablar de violencia. Cuando hablamos de violencia ocupacional externa, pues hay muchos tipos. Hay externa que no hay una relación laboral, pues son los casos, por ejemplo, de atracos, ¿no? Es decir, el fin ahí es un bien económico, ¿no? Atracan, asaltan a alguien, pues sobre todo se dan en ocupaciones como el transporte, como la vigilancia nocturna, comerías y demás. Y luego también hay una violencia ocupacional externa en la que sí hay una relación laboral, que son los clientes, el usuario, ¿no? Es decir, la víctima es un trabajador, pero el agresor es un cliente, un usuario y demás. A mí me parece muy importante porque hay veces que no se habla del tipo de violencia en lo laboral, parece que si no se habla no existe, ¿no? Por eso no oigo muchos datos, ni en la tele vemos mucha violencia ocupacional, pero precisamente hay que verla para analizarla, para ver qué es lo que está pasando. Porque hay muchas veces que vamos a poder disminuir la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Bien con medidas preventivas como puede ser formación al trabajador en el manejo de esas situaciones violentas, por ejemplo, ¿no? Medidas organizativas, cuando en un trabajo la información no es clara, una persona da una información y otra, es decir, hay información contradictoria, todo eso va a favorecer, ¿no? la violencia. Incluso el espacio físico, pues cuando hay población de riesgo, si la persona puede escapar, hay vías de evacuación o puede avisar, ¿no? Las condiciones incluso físicas, ¿no? De temperatura, de malos olores, en las salas de espera, el tiempo de espera, todo eso va a fomentar la predisposición a conductas violentas, ¿no? Actuar, ¿no? Yo siempre voy también, como han dicho también mis compañeras de Rosaura decía, voy a prevenir, ¿no? A sacar lo bueno, porque una vez que ha ocurrido, lo único que vamos a poder es investigar qué es lo que ha pasado para disminuir la ocurrencia. En el caso de que haya lesiones, atender al trabajador desde el punto de vista médico o psicológico, que también lo vamos a poder hacer. En el caso de que necesite una baja, pues tramitarla, ¿no? La baja laboral. La violencia ocupacional interna, como os he dicho, las dos personas, la víctima y el agresor, trabajan para la misma empresa, ¿no? Hay diferentes tipos, como en todos los ámbitos, hasta hablamos de violencia física y de diferentes tipos de acoso, el acoso sexual, el acoso psicológico o el medio, ¿no? Fijaros, tiene más repercusión a nivel psicológico los estudios el acoso, ¿no? El acoso, ¿no? Que son conductas del tiempo, y entonces tiene más repercusión a nivel psicológico los temas de acoso que de violencia. Bueno, hay muchos diferentes tipos de acoso, podríamos hablar también muchos de ellos, ¿no? Ascendente, descendente, entre iguales, también otro dato curioso, ¿no? Que
repercusión psicológica para el trabajador cuando el acoso se da entre iguales, entre compañeros. No entendemos qué está pasando, ¿no? Que un compañero pueda estar haciendo una serie de conductas hostiles hacia nosotros. Todavía es peor. Voy a hacer hincapié en la prevención, puesto que yo vengo del ámbito de la prevención y hablamos de salud laboral, con lo cual lo que vamos a hacer es prevenir, intentar no llegar a esa situación de acoso. Yo creo que toda situación de acoso parte de un conflicto que no se ha gestionado bien, con lo cual si queremos prevenir el acoso o conductas violentas, tenemos que empezar a fijarnos muy bien y a gestionar muy bien los conflictos dentro del ámbito laboral. Es decir, ha habido un problema previo, a veces ni nos acordamos, pero ha habido un problema previo, que no se ha gestionado, que se ha ido dejando, por lo de la violencia, ¿no? Lo dejamos y ya, eso ya se pasará solo, las cosas no se pasan solas, ¿no? Además hay una serie de circunstancias favorecedoras, es decir, hay cosas en la organización, hay como un caldo de cultivo que permite la situación de acoso. Yo creo que en el ámbito laboral nadie acosa si no está en lo que llamamos los testigos mudos, ¿no? También es algo parecido, yo creo, no conozco muy bien el ámbito escolar, ¿no? Lo conozco como ciudadana, como lo que puedo oír, pero es verdad que los testigos mudos, ¿no? Hay gente que digo, pero vamos, ¿cómo puede darse esta situación y que nadie haya dicho nada, ¿no? Entonces hay un caldo de cultivo que va a favorecer y es precisamente lo que podemos intervenir, realmente en la prevención, lo que podemos hacer en el conflicto. ¿Cómo podemos detectar estos problemas de conflicto? Pues fijaros, tenemos una herramienta en salud laboral que es la evaluación de riesgos psicosociales, es decir, un estudio de aquellos riesgos que pueden desencadenar en consecuencias psicológicas para el trabajador, sea o no sea acoso, pero sí que puede haber problemas, ¿no? Esto es una evaluación psicosocial, es una metodología que yo utilizo, que nosotros utilizamos para evaluar los riesgos psicosociales y para que entendáis un poco nos daría este resultado. Son 9 variables y nos da un perfil que sería como un semáforo, ¿no? En lo verde y lo amarillo pues serían condiciones adecuadas, el naranja y el rojo ya habría que tomar medidas. Esto en concreto es el resultado de una evaluación en una unidad donde hay problemas. Y no solo es de esta, le he puesto esta porque me parece que es algo que suele pasar. Hay variables que se repiten, podríamos llamar ese caldo de cultivo, esas circunstancias favorecedoras de conflictos y luego ya de violencia si no se tratan. La variable participación y supervisión, es decir, la comunicación falla, la información está fallando, la información no llega a todos los trabajadores, a todos los compañeros. También la supervisión, el liderazgo, intencional o a veces no, por falta de recursos, pero no se está gestionando los conflictos, la actuación del líder está fallando. El desempeño de rol, ¿qué es el desempeño de rol? Pues dos cosas, la definición de rol, es decir, no están las funciones claras. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace lo otro? Incluso el conflicto de rol, ¿vale? Es decir, ¿qué es el conflicto de rol? Órdenes contradictorias. Uno me manda una cosa, otro me manda otra. Todo eso son esas circunstancias favorecedoras que nos van a llevar muchas veces a conflictos seguro y si no los gestionamos, pues a acosos, a violencias y demás. El hecho de que uno trabaja y el otro no trabaja, todas esas cosas se dan. Y por último, la variable relaciones y apoyo social, que evidentemente pues está restrictada. Con lo cual, si estamos encontrándonos estas variables, las medidas van a ir encaminadas a todas estas situaciones. A apoyar el liderazgo, ¿vale? A darle herramientas para manejar los conflictos, comunicación, que haya información clara sobre las funciones de cada uno, evitar los rumores, todo eso pues va a prevenir la situación de violencia. Cuando ya ocurre la intervención en conflictos, ¿qué es lo que hacemos? Pues cuando hay un conflicto, primero lo que se intenta es la resolución autónoma, es decir, trabajar con la persona para que sea ella misma la que pueda gestionar y la que pueda solucionar sus problemas. Vamos a tener ventajas, mediante habilidades sociales, ¿no? Pues también ver un poco control de pensamiento, discusiones cognitivas, todo eso. Tiene muchas ventajas porque le vamos a dotar a la persona de herramientas futuras para poder afrontar esas situaciones, va a mejorar el ambiente, va a disminuir la probabilidad de conflictos y sobre todo va a mejorar la autoestima de la persona, que va a ser mucho mejor. Hay en
ocasiones que no se puede, porque el conflicto ya está muy enquistado, es un conflicto colectivo, es decir, ya necesitamos una intervención. ¿Qué es lo que hacemos? Pues primero lo que hacemos es ver qué es lo que está pasando. Es la teoría un poco del iceberg del conflicto. Hay muchas veces que nos dicen, pasa una cosa y realmente ese no es el problema, ¿no? Os he puesto el ejemplo de, pues tú te has ido sin mí, yo me fui porque tú llegabas tarde, yo no llegaba tarde, lo que pasa es que no me dijiste la exacta. No te pude decir nada porque no me escuchas, como siempre. Ahora me dirás que no te escucho, si es que tú haces más que hablar y hablar. Es decir, ¿cuál es el problema ahí? El problema es que se ha ido sin ella, ¿no? Entonces, hay que estudiar el conflicto. Y para estudiarlo, hablamos con todos. No solo las partes del conflicto, sino hablamos con todos para poder entenderlo. Es fundamental para poder intervenir. Intentamos, si se puede, ¿vale? y promovemos en la gestión del conflicto la mediación, ¿no? Como método de resolución alternativa de conflicto. Intentamos entender, os he puesto la teoría narrativa, ¿no? Las tres historias presentes en todo lo que contamos al final, ¿no? Que una cosa es la historia vivida, lo que hemos vivido, otra es la historia percibida, lo que estamos percibiendo, y otra cosa es cómo lo contamos. Cuando trabajamos en conflictos, la clave es ver la diferencia entre lo vivido y lo narrado, ¿no? Ahí está la clave del conflicto y donde vamos a intentar intervenir. Vamos a intentar redefinir el problema, en definitiva, cambiar de las pasiones, de toda esa exaltación emocional, a las posiciones, de las posiciones a intentar definir intereses y necesidades para que uno pueda trabajar bien y, en definitiva, pasar pues, de los reproches a los pedidos. Eso es básicamente un poco la manera de prevenir, ¿no? Además de promover las conductas, ¿no? Las conductas éticas en el trabajo también, el trabajo en equipo, todo eso también podemos facilitarlo a través de formación al trabajador. ¿Vale? En definitiva, os he puesto este dato un poco para acabar, porque tampoco quiero cansaros mucho tema, ¿no? Pero sí que un poco hablar de la figura del psicólogo en la salud laboral, no solo para violencia, sino para otros muchos temas de salud, ¿no? Ya sabemos que la OMS nos dice que la salud no solo es la ausencia de enfermedad, ¿no? Sino que además es el bienestar a nivel psicológico, a nivel físico y a nivel social de la persona, ¿no? Entonces aquí hay un estudio sobre el tanto por ciento de empresas que usan servicios de psicólogos, bien internos o externos, o sea, propios o ajenos, para intervenir en temas de violencia en el trabajo y en riesgos psicosociales en general, ¿no? Desglosados por países. Pues ahí estamos, en la media, ¿no? Tenemos Finlandia, de nuevo otra vez, pues Suecia, Rumanía, en el que la figura del psicólogo es más utilizada, ¿no? Y nosotros estamos ahí en la media. Quiero insistir en esto precisamente porque hoy en día lo que llamamos riesgos emergentes parece que tenemos medio controlados, no vamos a decir controlados, ¿no? Pero medio controlados, pues el incendio, los extintores, el riesgo eléctrico, las máquinas, los contaminantes químicos y todo eso, que parece que la prevención de riesgos se ha dedicado más a esas cosas y ahora están surgiendo pues precisamente lo que llamamos riesgos emergentes, que son todos estos riesgos psicosociales, ¿no? No solo de violencia, sino a veces que estrés, ¿no? También para prevenir, el estrés nos va a llevar, va a ser más probable que haya situaciones de violencia, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ámbito muy bonito que os voy a contar y bueno, que queda mucho por hacer, ¿vale? Y nada, pues luego si queréis hacer alguna pregunta, ¿no? Muchas gracias. Psicólogos de La Rioja, por mi invitación y por el interés por divulgar todo el trabajo que se desarrolla desde las diferentes instituciones en el ámbito que nos ocupa. Por otra parte, también a Pilar por sus amables palabras de presentación y a ustedes por su asistencia. Espero que sea de su interés.
Bueno, el trabajo que yo desempeño es ejecución penal. Las compañeras que han hablado, pues les llegan los casos de denuncias por violencia de género. En mi caso ya es un servicio de ejecución penal, donde ya ha recaído una sentencia, hay un mandato judicial y somos los que llevamos a cabo esos dictámenes que el juez nos haya encomendado. El Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de La Rioja es una unidad administrativa que depende del Centro Penitenciario de Logroño y lo formamos un equipo multidisciplinar al frente del cual hay personal administrativo, trabajadoras sociales y psicólogas. Estos servicios son uniprovinciales. Cada provincia tiene un servicio de gestión de penas y medidas alternativas. En algunos de ellos, en aquellas provincias que son más grandes y acogen un porcentaje mayor de resoluciones judiciales, pues también se incorporan otro tipo de profesionales como pudieran ser juristas o sociólogos. Y entonces nuestro cometido es la ejecución de las penas y medidas alternativas al ingreso en prisión, tales como el trabajo en beneficio de la comunidad, que seguramente que sonará o le resultará más familiar, y las suspensiones y sustituciones de condena. Entonces, si recordamos distintas formas, distintas reformas operadas en el Código Penal desde 1995 hasta nuestros días, pues observamos que junto a las penas privativas de libertad existe una nueva vertiente de ejecución punitiva que son las penas y medidas alternativas al ingreso en prisión. Una breve referencia histórica a estos 22 años de vigencia del Código Penal nos debe hacer recordar que ya en el 1995, junto a la pena privativa de libertad de continuado cumplimiento efectivo, se reguló la pena de arresto domiciliario y se otorgó cierta importancia a las sanciones o penas pecuniarias. Y además nacieron los trabajos en beneficio de la comunidad, concebidos como una de las novedades más significativas que en materia de sanciones se diseñaba hasta ese momento. En cuanto a las suspensiones y sustituciones de condena, especial consideración merece a partir del 2003 que aquellos delitos o faltas cometidos a causa de dependencia a drogas o alcohol, introduciéndose medidas tendentes a favorecer la rehabilitación de la persona penada. Muy bien. ¿En qué consiste la pena de trabajo en beneficio de la comunidad? En nuestro servicio de gestión de penas, bueno, se me ha olvidado decir que dependemos del centro penitenciario y aunque yo estoy al cabo como responsable del servicio de gestión, el máximo responsable es el director del centro penitenciario de Logroño. Entonces, recibimos las resoluciones judiciales y en virtud de esa resolución judicial procedemos a citar al penado o a la penada. En el caso de trabajo en beneficio de la comunidad, se le cita, se le entrevista y conforme una vez que analizamos su situación personal, familiar y social, se procede a la derivación del recurso más adecuado para la ejecución de esa medida penal. Entonces, para la ejecución de estas medidas penales disponemos de una red de recursos muy amplia, tanto en Logroño como en La Rioja. Para ello suscribimos convenios con la Administración Central, con servicios de la Administración Central, autonómica y local, todos los ayuntamientos. También tenemos suscritos convenios con entidades públicas o privadas de índole social, tales como gestora familiar, pues lo que es cocina económica, Cruz Roja a través de sus diferentes programas, servicios para discapacitados físicos, intelectuales. También se colabora en
en tareas a través de servicios municipales de lo que pudiera ser la granjera o el vivero municipal. La granjera, por ejemplo, los penados a trabajo en beneficio de la comunidad, pues realiza todo lo que es el adecentamiento de senderos, pintado y señalización, lo que se pueden encontrar. En el vivero municipal, pues también se realizan labores de jardinería, ¿de acuerdo? Bien, luego también aquellos penados que lo son por delitos contra la seguridad vial, o sea, aquellos penados que van conduciendo un vehículo y son sorprendidos, que les someten a la prueba del alcohol o de drogas y da positivo, casi más familiar, pues esas personas también cumplen a través de talleres que programa el propio Servicio de Seguridad Vial. Este taller, que tiene una duración de 8 semanas, colaboran diferentes profesionales, porque se trabajan diferentes módulos o sesiones de lo que son víctimas de accidentes de tráfico, drogas, alcohol. Pues para ello contamos con la colaboración de la Jefatura Provincial de Tráfico, a través de la Jefatura Provincial de Tráfico, de la Unidad de Víctimas de Accidentes de Tráfico, también la parte de drogas y alcohol la da una terapeuta psicóloga de Proyecto Hombre. También se cuenta con policía local de aquí de Logroño y con 2 testimonios de personas que han sufrido sendos accidentes de tráfico. Así es como trabajaríamos con estas personas que, conduciendo al frente de un vehículo, pues han cometido este tipo de delito, bien por una conducción temeraria, por exceso de velocidad, o por conducir sin puntos, o sin carnet de conducir, o bajo los efectos de las drogas. Y luego les comentaré porque tenemos otro tipo de programas de ejecución para estas penas y medidas alternativas. Y luego la otra medida penal que nosotros ejecutamos son las suspensiones de condena, suspensiones y sustituciones. En este caso, en el caso de las suspensiones de condena, la persona condenada lo ha sido condenada a una pena de prisión, pero la autoridad judicial, cuando esta persona es primaria, que decimos, es el primer delito que comete, tiene la facultad de suspender ese ingreso en prisión. Entonces suspende el ingreso en prisión a condición de que en un periodo que marca el juez no vuelva a delinquir, no puede tener ningún tipo de delito, y además se someta a una regla de conducta. En aquellos casos en los que la persona condenada ha cometido el delito bajo la actuación, pues bajo el consumo de drogas o sustancias psicotrópicas, en esos casos la autoridad judicial impone un programa que es un programa de rehabilitación de drogas. Entonces, por eso es tan bonito, a mí me entusiasma muchísimo trabajar en las penas y medidas alternativas, porque se incide directamente en la causa que motiva esa actividad delictiva de la persona. Puede también cometerse hechos delictivos pues porque una persona padezca trastornos de personalidad o una enfermedad psiquiátrica, en cuyo caso todo el tiempo que dura la suspensión de condena, esta persona no ingresa en prisión, esta persona acudiría a una consulta de salud mental. Lo que se trata es de que esa persona no vuelva a delinquir por ese motivo, ¿no? O sea, trabajar los orígenes o motivos que de alguna manera derivan en ese tipo de actividad delictiva. ¿De acuerdo? En el caso de que esta persona incumpla las condiciones impuestas por la autoridad judicial y por el propio Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, es decir, que aparte de recibir un tratamiento, a través de nuestro servicio acude mensual o bimensualmente, eso ya dependiendo de la evolución
que lleven el tratamiento, si incumple pues, las presentaciones que desde el servicio pautamos o programamos, o incumple las asistencias a las consultas que también se dan, en ese caso se comunica, se informa de la incidencia a la autoridad judicial, quien a la vista de lo comunicado puede revocar esa suspensión de condena y la persona ingresar en prisión, cumplir la pena inicial. Las penas y medidas alternativas responden a dos motivos, o sea, a la observancia de dos factores. Una es que son cumplimiento activo y que además también es un cumplimiento en libertad. El penado, la persona condenada, vive en la sociedad. ¿Por qué es un cumplimiento activo? Es un cumplimiento activo porque esta persona sometida a una pena o medida alternativa tiene que hacer algo, tiene que hacer algo, o bien someterse a una regla o a un tratamiento, o acudir a un programa o a un taller, o si no hacer alguna prestación social que repercuta en la comunidad en la que ha cometido la infracción, ¿de acuerdo? Y luego, por otra parte, son favorecedoras para la persona porque la persona las cumple siguiendo en libertad. O sea, la persona no rompe con su entorno, puede continuar con su vida personal, laboral y social. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como os decía, el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas está inmerso dentro de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y, como tal, uno de los principios, el principio básico que tiene la institución penitenciaria es la reeducación, reinserción y resocialización de los penados, tanto de los penados privados de libertad, o sea, aquellos que están recluidos dentro del centro penitenciario, donde igualmente los terapeutas adscritos al mismo trabajan con los diferentes programas que también trabajamos en medidas alternativas, o sea que dentro del interior de la prisión no es que a una persona se la recluya y esté bajo los barrotes y ahí esté ocioso. También se trabaja a través de los diferentes programas que yo les voy a decir ahora y en medidas alternativas también. Entonces, una de las herramientas disponibles para la consecución de este principio básico lo constituye el tratamiento de las personas condenadas, el cual se configura como uno de los medios técnicos de que se dispone en la actualidad para reducir el riesgo delictivo. En la actualidad se disponía de diferentes herramientas psicoeducativas para el tratamiento de los penados por violencia de género, delitos en el ámbito familiar, de los que han hablado las compañeras. Bueno, se me ha olvidado decir la ejecución penal. Nosotros trabajamos con personas condenadas de 18 años en adelante. En el caso del programa Reencuentro, también es un servicio de ejecución. Una de las medidas penales también es una prestación social. Son menores de 18 años. Delitos de carácter sexual, delitos contra la seguridad del tráfico de los que he hablado. Y también disponemos de nuestros propios programas que damos dentro de lo que es el centro penitenciario y el servicio de gestión de penas, pero también trabajamos con recursos externos comunitarios. Aquellos programas de salud mental, de drogodependencias y de alcohol, contamos con la red de recursos comunitarios para la Asociación Riojana de Ayuda al Drogadicto, Proyecto Hombre. En el caso de que el penado haya cometido un hecho delictivo, pues porque es una persona adicta al juego, presenta una ludopatía, también colaboramos con ARJA, la Asociación Riojana de Jugadores de Azar, y con toda la red, con todas las unidades de salud mental y conductas adictivas del gobierno de La Rioja, ¿vale? Bueno, y además, dado que para el tratamiento de estas personas condenadas
se hizo necesario por parte de la Secretaría General y concretamente la Asociación General de Penas y Medidas Alternativas, es de quien depende mi servicio, se hizo necesario la creación de nuevos programas de intervención que respondieran a una nueva tipología de delitos y que dieran un encuadre terapéutico a todos los itinerarios disponibles. Y ahora paso a comentarles un poquitín, para no alargarme mucho, no sé cómo voy de tiempo, 2 minutitos, un poquito más voy a tardar, de los diferentes programas. Bueno, tenemos un programa que se llama Fuera de la Red. Fuera de la Red es un programa diseñado para penados por delitos de consumo de pornografía infantil en la red y para los casos de delincuencia relacionada con imágenes abusivas de menores, cuyos autores son penados con medidas alternativas. Teníamos ya un programa con el que se trabaja en el centro penitenciario y también en penas y medidas alternativas, PECAS, es un programa de control de la agresividad sexual. A ese programa, y dependiendo un poco de las características y peculiaridades que presenta el penado o penada, se añade este nuevo que se llama Fuera de la Red. Los escasos estudios que existen sobre esta materia sugieren que el perfil de los penados por delitos de este tipo es diferente al perfil de los agresores sexuales y de los abusadores de menores. Esto hacía necesario elaborar un programa de intervención que se ajustase a sus características. Este programa, como todos los programas que les voy a mencionar, tiene una duración de 10 meses y se divide en 3 fases. Hay una fase de evaluación y motivación, una fase de intervención y una fase de seguimiento. Entonces, las personas condenadas acuden a nuestro servicio de gestión de penas y medidas alternativas a razón de una vez a la semana. Entonces, la psicóloga, el servicio tiene una psicóloga, interviene, primero hace sesiones individuales y grupales. Digamos, en la fase de evaluación y motivación hay 3 sesiones individuales y una sesión grupal. Y luego se pasa a la fase de intervención propiamente dicha, incluye 32 sesiones grupales, con una duración de 8 meses, y luego ya la de seguimiento. Hay otro programa Encuentro, es un programa diseñado para penados y penadas por delitos de violencia familiar, exceptuando la violencia de género. Esa la trabajamos específicamente. Entonces se trataría iría dirigido a mujeres que han agredido a sus parejas, a una violencia intragénero, violencia filioparental ascendente o descendente, es decir, la ejercida de padres a hijos o de hijos a padres. ¿De acuerdo? Entonces, este programa, en cuanto al formato, es el mismo que se ha hablado para el de Fuera de la Red. Entonces, luego tenemos otro programa que se llama Programa en Beneficio de la Comunidad, que va dirigido tanto para el trabajo en beneficio de la comunidad, cuando el número de jornadas impuestas sobrepasa 180 jornadas, es cuando lo solemos aplicar, o para suspensiones de condena. Entonces, es un programa de intervención, sensibilización y reeducación en competencias sociales para penados a medidas alternativas. Y está dirigido a un amplio abanico de etiologías delictivas y consta de una parte común y 4 itinerarios. Los itinerarios serían la protección del medio ambiente para delitos medioambientales, defensa de los animales, erradicación de la violencia y estilo de vida positivo. Luego tenemos, nosotros trabajamos con agresores en violencia de género que han sido condenados a una pena o medida alternativa. Entonces, el programa con el que se interviene con ellos se llama PRIAMA, o sea, Programa de Intervención con Agresores en Medidas Alternativas. El programa dura 10 meses y la intervención es individual y grupal y dura 10 meses, como bien he dicho, y los penados acuden a nuestro servicio una vez a la semana. La intervención que lleva a cabo la psicóloga del servicio dura 2 horas. ¿De acuerdo?
Luego tenemos el programa Proseval, o sea, hay delitos contra la seguridad del tráfico, donde penaba parte de la alcoholemia o conducción bajo los efectos de las drogas. Además hay otros hechos delictivos añadidos y se impone un programa, digamos, la ejecución de la medida va a ser más larga y va a tener una intervención educativa con un taller y además hay que proseguir ese tratamiento impuesto por la autoridad judicial con una fase terapéutica. Y luego otro programa con el que trabajamos es el programa Cuenta Contigo. Este es más corto en tiempo y es para aquellas personas que se inician en el consumo de las drogas y que de una manera u otra pues deriva en delitos menores o faltas. Bueno, ya me han pasado hace ratito, que ya me quedan 2 minutos, que creo que ya los he agotado. Pues muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés y nada, quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración o pregunta que quieran hacer al respecto. Bueno, pues antes de pasar a los ruegos y preguntas que puedan existir, únicamente quería compartir con las ponentes que bueno, pues creo que tenemos mucha suerte de contar con profesionales de este peso, ¿no? Y que aparte de todo el rigor científico que la psicología les exige, en el caso de la trabajadora social también, como ciencia, se puede apreciar, o al menos es mi sensación, ese entusiasmo con el que, a pesar de hablar de la violencia, que en principio tiene una connotación negativa, ellas sacan todas estas ganas para trabajar y que nos da esa visión de esperanza, ¿no? Entonces, bueno, era sin más compartir mi sensación y ahora abrimos un turno de preguntas para todo aquel que quiera consultar. Por allí, aquí. Bueno, si no hay micro. Bueno, te escuchamos bien, sí. A ver, quería preguntar a Mónica. Tú trabajas para el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno de La Rioja, del IRSAL, ¿no? Sí, un poco la diferencia. Estuve trabajando en el IRSAL. El IRSAL es un servicio especializado en salud laboral, pero ofrece servicios a la empresa privada. Ahora pertenezco a un servicio de prevención propio, es como el servicio médico, ¿no? del gobierno. He pasado un poco de ver las empresas privadas a trabajar ahora para la empresa pública, ¿no? de salud laboral, pero siempre en el ámbito de la salud laboral. Entonces, como conoces el tema de sacar a empresas privadas, te quería preguntar cómo se interviene desde el IRSAL, los servicios del Gobierno de La Rioja, cara al tema de prevención o actuación o tratamiento del tema de acoso laboral, sobre todo el tema de violencia psicológica. Vale, bueno, en el ámbito del IRSAL ya no trabajo, entonces no voy a meterme mucho, pero también hay profesionales, tengo compañeras con las que he trabajado y además psicólogas que lo que se dedican un poco es en las empresas a que haya pues, evaluaciones de riesgos, es decir, medidas que obligan a la ley a exigirlas, ¿no? Y también a formación especializada y a estudios, ¿vale? Desde el punto de vista como servicio de prevención, ¿qué es lo que hacemos? Pues un poco lo que os he contado, sobre todo orientado a la prevención, ¿vale? Cuando se detecta, se interviene en diferentes ámbitos, ¿vale? Pues es importante, por eso os he contado que hay mucho por hacer, porque es importante que haya procedimientos con una serie de características, como por ejemplo puede ser la confidencialidad para investigar qué es lo que está pasando realmente. Porque las situaciones de acoso, pues como os podéis imaginar, y yo creo que todos aquí pues o hemos trabajado, sois trabajadores o conocéis, pues hay que demostrarlo, ¿no? Entonces ahí hay veces que es complicado, ¿no? Que nadie duda, y hay veces que digo, ojo, pero realmente es difícil demostrarlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Investigar qué es lo que pasa, ¿no? No solo prevenir, se hace una evaluación de riesgos, es decir, se entrevista a todos los trabajadores de la unidad. Ya os digo, es muy importante la confidencialidad, porque si no, no vamos a poder hacer más.
evaluación de riesgos psicosociales para ver, porque normalmente cuando hay una situación de acoso hay más cosas que fallan. En el caso de que se demuestre, evidentemente es un delito penal, hay sanciones, hay faltas y ya es otro tema, pero desde la intervención psicológica lo que vamos a hacer además es ayudar a esa persona, ¿no? La asistencia también pues, psicológica y la asistencia médica, aparte de investigar el tema. Agradecer a la mesa, yo como jefe de políticas psicólogos de la Junta también, y agradecer a todas las ponentes la exposición que habéis hecho, como ha dicho mi compañera Pilar, tan positiva. Yo quería hacer una pregunta a Mónica también con relación de la pregunta anterior. ¿Qué ocurre cuando ya se ha podido demostrar o hay causas suficientes o de que ya se ha producido un acoso laboral en la administración y la persona que ha sufrido que es víctima, entonces, por ejemplo, coge la baja, pero su baja no puede poner acoso laboral? Es el tema de la confidencialidad, pero para el resto de las personas, esa persona está enferma por la causa que sea, que se haya puesto en el documento de la baja. Y la supuesta, porque bueno, no ha habido, por así decirlo, no ha habido una orden judicial, no ha habido nada, no ha habido una denuncia que se haya transmitido al juzgado. ¿Qué pasa con las personas que han sido los agresores? ¿Se interviene con ellas desde sanidad? A ver, yo creo que hay conductas que si se pueden demostrar son sancionables y que no se pueden permitir. Entonces, que ahí ya no podemos entrar desde salud laboral. Desde salud laboral podemos detectar el riesgo y lo comunicamos y decimos que existe este riesgo y existe esa situación. Ese es en mi ámbito. ¿Qué pasa? Que tiene que haber una actuación de todos los ámbitos, ¿no? Desde una política de empresa, no hablo de pública, sino hablo en general. Entonces, son conductas sancionables. Está tipificado en el Estatuto de los Trabajadores, hasta con un despido disciplinario. En el Estatuto Básico del Empleado Público es una falta muy grave, todos los temas de acoso, de falta de respeto a compañeros, es decir, es así. Máxime si hay una sanción policial. Entonces ya depende de la inspección de servicios. Una cosa es la realidad. Yo te digo que eso tiene que ser sancionable y que no se puede. Entonces, cuando ha habido problemas, pues hay de todo. La experiencia es que hay de todo. Hay gente que se ha ido, hay gente que... Y desgraciadamente también hay veces que por lo que sea, que ahí ya no vamos a entrar, ¿no? Pero nuestra labor es decir si existe ese riesgo y si pasa ese riesgo. ¿Se hace un seguimiento? ¿El qué? ¿Se puede hacer un seguimiento? Sí. Normalmente se hace un seguimiento, hay veces que depende, hay veces que se llega a un acuerdo y se hace un seguimiento, y si fallan esas medidas que se han acordado, entonces se pone sobre aviso y nosotros decimos sigue existiendo el riesgo, por ejemplo. Es decir, yo creo que cada caso es particular, pero que yo creo que hay ciertas conductas que no son tolerables. En ningún ámbito, pero yo creo que más en el ámbito laboral, porque no se pueden tolerar. Bueno, yo quería hacer dos preguntas, una para Rosaura, de la Oficina de Atención a la Víctima, y otra para Ana. Pues, la de Rosaura era la intervención que se hace desde la Oficina de Atención a la Víctima cuando es una violencia en una pareja simétrica. Entonces los dos acuden como víctimas a la Oficina de Atención. Y la de Ana, si ya puedo hacerla, es en este aumento que hemos podido ver de la violencia filioparental que se ha dado, o por lo menos que se ha tenido constancia durante estos años, ¿a qué creéis que es debido? Bueno, sí que nos ha tocado casos de solicitar las dos partes intervención en la oficina. Si por ejemplo considerásemos que es una violencia muy simétrica, pero que lleva al conflicto, podemos hasta valorar con ellos si no hay denuncias previas, ¿eh? Porque si hay denuncias previas, trabajamos con el que ha denunciado. Hay veces que es denuncia cruzada. Si valoramos que una situación más de conflicto que de maltrato, a lo mejor no atendemos a ninguno de las dos, porque entendemos que es una situación de conflicto.
pero ha tocado que los dos se sienten víctimas de maltrato y hemos intervenido los dos. Sí que es verdad que a lo mejor siempre hay una parte que se involucra más en la intervención, pero bueno, sí que les hemos dado la oportunidad de apoyar a la oficina a los dos. No sé si se oye. A ver, con respecto a los datos que yo he reflejado en la Comunidad Autónoma de La Rioja, yo diría que, bueno, a nivel general, la sensibilización y la visibilización de esta problemática que salga del ámbito privado y que sea pública a través de la denuncia, pues es un recorrido muy difícil. Yo creo que fuera de la denuncia quedan un montón de casos más que atender y que visibilizar. De hecho, nosotros en el programa detectamos casos de violencia filoparental que no están en el programa por violencia filoparental denunciados, pero sabemos porque nos consta en la exploración que existe. Por lo tanto, con respecto a los datos que yo he ofrecido, técnicamente se llama dato oculto, cifra oculta, a los que sumar sobre el total que yo planteaba. Yo creo que visibilizar el tema y la problemática y poner un límite tan fuerte como una denuncia es un paso que se está dando ahora recientemente. Pero los datos y las cifras creo que son mayores que las que yo he expuesto. No sé si te contesto. No, la pregunta era que a qué se debe, que a qué consideras que se debe este aumento. ¿El aumento de la violencia filoparental o las denuncias? No, sí, la causa. La causa de la violencia filoparental, bueno, es un fenómeno multicausal. Claro, yo no me he metido a hablar del fenómeno porque entendía que no era objeto, ¿no?, de la jornada de hoy, pero depende de factores individuales del propio chaval que tienen que ver con componentes de hiperactividad, falta de tolerancia a la frustración, tiene que ver también con un estilo relacional de la familia, es decir, hemos pasado de un estilo autoritario hacia un modelo más permisivo, liberal. Depende también de un cambio social, educativo. También podemos observar todos claramente cómo se deslegitima el contexto educativo y se desacredita la figura de autoridad en el ámbito escolar. Entonces, una confluencia de todos estos factores, junto con que los padres, en los que vemos que se observa más violencia filoparental, suelen ser familias monoparentales, añosas, en los que las energías que supone la crianza de los hijos son mayores y ya las fuerzas son menores. Entonces, la confluencia de un montón de factores pues dan como resultado la violencia filoparental. Por supuesto, a nivel individual, los menores que vemos nosotros en el programa también cursan, digamos, con diferentes abusos, tanto de sustancias como sin sustancia, o sea, en un conjunto de características. Tampoco me gustaría establecer relaciones causales, porque, insisto, el fenómeno es multicausal. ¿Ahora sí? Perdón. Muchas gracias. Yo quería preguntarle a Ana, bueno, darle las gracias a todos primero, pero preguntarle a Ana qué recursos podemos darle a las familias cuando te dicen que no quieren denunciar de ninguna de las maneras. Agradezco la pregunta porque a nosotros nos llegan muchas demandas de familias para que les atendamos, pero claro, la vía de entrada es la denuncia. Por lo tanto, el recurso que nosotros podemos ofrecer desde Fundación Pioneros es el programa Reencuentro a través de la denuncia. Me consta que, de hecho, la mayoría, por no decir prácticamente la totalidad de las familias que atendemos, han pasado previamente por consultas privadas, por servicios sociales, incluso por la Oficina de Atención a la Víctima. Nosotros no somos el mejor recurso, por supuesto, ni intervenimos de la forma que hay que hacerlo. Somos un recurso más. Entendemos que la denuncia es la última alternativa que se plantean las familias. Pero también me gustaría lanzar el mensaje de que, a pesar de lo duro de la situación, suponen una oportunidad de cambio importantísima. Una cosa, sí que hay un programa, Ayudándole, que es en casos sin denuncia, para en casos de filoparental de menores de 14 a 18 años.
partir de 18 años, sin denuncia, lo atiende la oficina, cuando no hay medida judicial. Lo que no tengo claro de este servicio es si hace atención personalizada. Creo que es un teléfono. El teléfono es del programa que hablas, ¿es del ayuntamiento o de dónde es eso? No es la comunidad autónoma. Del gobierno de La Rioja. Y por aportar un punto más, sí que en el turno de apoyo psicológico que lleva el Ayuntamiento de Logroño, conjunto con una serie de psicólogos colegiados, sí que, supongo que es un poco lo que dice Ana, que se está visibilizando más y la gente no está dando tanto apuro comentarlo, ¿no? Porque antes yo creo que se vivía en silencio y según te he entendido también ese repunte, ¿no? No porque no exista, sino porque la gente se atreve a comentarlo, también se están especializando ya en estas temáticas. Entonces, aún así creo que la denuncia es un punto fuerte para ese cambio de límites que estaban sin poner, pero también puede ir por ahí. Tenemos otra pregunta. Mi pregunta es para Mónica y tiene que ver con el acoso psicológico de cualquier contexto, pero me voy a referir ahora a la administración autonómica. En mi experiencia, que no es mucha, es decir, en mi trocito de ventana de experiencia, observo que los acosadores o las acosadoras son siempre los mismos. A ver, cuando digo son siempre los mismos es el que la hace una vez la vuelve a hacer, es decir, porque es así, es como aquel que agrede a la pareja y luego descubren, ah, claro, es que una pareja anterior ya la había denunciado también por violencia, ¿no? Pues con el acoso yo observo que sucede lo mismo. Entonces, la acosadora lo vuelve a hacer una y otra vez y el acosador lo vuelve a hacer una y otra vez. Entiendo yo que como ya lleváis unos años en esto, habéis detectado este tipo de situaciones. La pregunta es, ¿qué se hace ahí? Mira, como digo, cada caso es particular, ¿vale? Entonces, lo que hay que ver es lo que pasa, es lo que digo, que tiene que haber concienciación por parte de todos, que hay conductas que tienen que ser sancionadas, que no vale todo, y más en el ámbito laboral. Y es verdad que no se hace, que no se habla de expedientes disciplinarios, entonces, claro, al final, entonces, también es cierto que hay mucha gente que igual cuando viene, claro, estamos hablando de la administración, somos muchos, ¿no? Igual dice, bueno, pero si lo saben, yo he estado con procedimientos que me dicen, esto lo sabes, bueno, esto lo sabes, pero luego nadie lo ha denunciado, que también eso pasa muchas veces, ¿eh? Quiero decir, es que hay muchos tipos, ahora podríamos hablar de un montón de casos, pero hay veces que muchas veces dicen, ya lo saben, pero nadie se ha decidido a comunicarlo, ¿no? Hay diferentes herramientas, no me quiero enfocar solo en la administración porque supongo que un poco a lo laboral en general, ¿no? Pero hay varias figuras, es decir, vale, el servicio de prevención puede investigarlo y decir, oye, aquí hay un riesgo, imagínate. Eso puede ir aquí en la administración o puede ir en una empresa privada al jefe, ¿no? A decirle, y no se hace nada. Bueno, pues hay figuras también. Están los delegados de prevención, que a mí me gusta mucho la figura y yo los utilizo, sobre todo por el tema de confidencialidad. Hay gente que dice, claro, yo tengo que denunciar una situación, pero no quiero firmar por miedo a lo que pueda pasar, ¿no? Pues está la figura del delegado de prevención, que no solo está en la administración, es decir, que está en todo lo laboral, es el representante de los trabajadores con funciones específicas en prevención de riesgos laborales, ¿vale? Que es la medida un poco que puede exigir, oye, está pasando esto en este centro, está pasando durante tiempo y se repite, ¿qué se va a hacer? Y luego ya si no, estamos hablando de salir de la empresa, si no se hace, es decir, tenemos por la inspección de trabajo, es decir, no solo, yo creo que el juzgado es lo último para todo, no por nada, ¿no? Pues que implica un coste económico y un coste psicológico y un coste importante, entonces pues yo ya voy teniendo de todo, incluso cosas que han llegado a la inspección de trabajo, es decir, que hay muchas figuras dentro del ámbito laboral que se pueden utilizar, pero que también estoy viendo que hay veces que dice todo, cuando igual entras en un centro, uy, esto ya lo saben, pero ¿quién se ha decidido a decirlo fuera de extraoficial? Que hablaba un poco antes de los testigos mudos, ¿no? Hay gente que dice que sí, que se sabe, pero a la hora de la verdad, por eso también decía que un procedimiento de este tipo es importante también guardar
atención primaria es que no tenemos el programa de mediación. Sí que hay casos que la violencia es muy complementaria, es decir, como muy desequilibrada, que nos aconseja la mediación entre el maltratador Sí, y en la nuestra víctima. oficina de atención a la víctima tienes ese programa. No tenemos mediación. No. Vale. Hay mediación intrajudicial, que es un servicio que también depende de la misma consejería. Sí, pero también es otro tipo de delitos, ¿no? De a lo mejor hurtos, amenazas y se generan la mediación intrajudicial, que además están intentando potenciarla porque es una forma de resolución de conflictos externo a la jurisprudencia. Sí, yo lo que te puedo contar desde nuestro marco de intervención, desde el programa de medidas, desarrollamos 4 tipos de medidas judiciales: libertad vigilada, prestación en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, y llevamos a medias con la Dirección General lo que se llaman reparaciones extrajudiciales. Nosotros recibimos ya, digamos, la segunda parte del proceso, la mediación, que es la primera parte, se encarga la Dirección General, y nosotros hacemos la segunda parte, que tiene que ver con reparar, ¿no? Y la forma en la que nos derivan el caso es a través del desarrollo de una prestación de servicios en beneficio de la comunidad o unas tareas socioeducativas. Es decir, trabajamos directamente con la víctima, no, con la persona que tiene que reparar el daño que haya ocasionado. Así que no te puedo hablar del proceso completo, sino de esta segunda parte, que tiene que ver eso con una... Pero en principio es que han llegado a un proceso de mediación y se han tenido que juntar para llegar a la vía de reparación. En principio sí, eso es. Siempre hablando con menores de edad. Y en el último caso, en el tema ya que entremos en el proceso penal, sí que hay medidas intrajudiciales, o sea, sí que hay una mediación intrajudicial en algunos casos. No. Aquí es ejecución, es sentencia firme. Esto está muy, está muy interesante porque hay varias preguntas todavía. Vamos a continuar por allí. Y luego la chica de detrás también, pero primero ya ha cantado el caballero. Yo quería saber si desde Pionero también trabajáis con jóvenes en reformatorio. ¿En medio cerrado te refieres? Sí, o Privadas de libertad. Claro, nosotros trabajamos en medio abierto, siempre con chavales en reforma. Es decir, chicos o chicas que tienen un expediente judicial, pero que pueden seguir viviendo en su casa o en casa de un familiar, incluso en un puesto de protección, desarrollando los 4 tipos de medidas que acabo de exponer. Desde mi servicio, también en Fundación Pioneros, hay otro tipo de programa que trabaja desde el ámbito preventivo y promocional, desarrollando otro tipo de actividades en esa línea. Pero mi ámbito es de reforma en medio abierto. Sí, quería felicitar por la jornada que estáis dando, que creo que son muy de agradecer. La pena es una de las últimas, porque creo que sería bueno para el resto del público que lo vea. Quería comentar, ya que están un poco con la teoría, contempláis la figura, o mejor dicho, se puede dar el caso, que creo que es el caso, de que directamente se haga una denuncia por malos tratos, por ejemplo, por el afloramiento de la discusión en lugar de hacer una mediación. Nosotros es que directamente ejecutamos la orden judicial que nos deriva, en este caso, la Dirección General a través de la imposición de la medida que dicta el juzgado. Por lo tanto, nosotros no tenemos competencia ahí más que la ejecución de la medida derivada. Pues entonces igual le corresponde a tu compañera o a la de Cristina, no sé. Si muchas veces no se da la situación de que en el afloramiento de la discusión, pues llamo 091 y no sé qué, en lugar de decir, oye, en plan los nervios, sean hijos, sean padres, sean suegros,
si es capaz el juez o los psicólogos o psicólogas de discernir esa diferencia. Sí, yo creo que sí, vamos, dependiendo un poquitín, ¿no?, del juez, ¿no?, que instruya. Pero sí, efectivamente, ellos tienen en cuenta si, como bien decía usted, esa lesión, esas amenazas, han podido ser causa de un episodio puntual, de un acaloramiento. Aunque no haya lesiones, que puede simplemente que se le realiza la boca a los dos. Sí, sí, es una fase de instrucción y no procede, y efectivamente sí, esos hechos que llevan aparejada una pena, pero es una pena menos leve. Vale, vamos, que probablemente se sancionen, se penen, porque hay comportamientos que no están justificados ni que han sido por motivo de un acaloramiento, pero analizando las circunstancias, pues la pena se aplicará en grado inferior o en la mínima pena que se pueda poner. Sí, sí lo tienen en cuenta, la autoridad judicial se lo tiene en cuenta. Quería preguntar a Sojano por el tema del acoso laboral. Estaba comentando antes que cómo se puede demostrar. Si realmente yo hablo muy fundamental del tema porque me ha tocado, no a mí, me ha tocado a mi esposa en un comercio de Logroño, estar machacándola literalmente, estar incluso devolviendo la tienda, suele que las tiendas, pero no te vayas, que no vas a estar sola. No hay una figura sindicalista, no me sale el nombre, que haga de mediador, un enlace sindical, esa palabra, porque solamente es empleado y dueño. Con una soberbia como desde aquí a Roma, haciéndole de encargada, siendo solamente empleada, haciéndole de contable, haciéndole caja, haciéndole un montón de cosas. Y el abogado, en este caso la abogada, y decir, tú no te corresponde hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, porque tienes una serie de cursos que te tendrías que estar abonando por hacer el arqueo de caja, por cerrar la tienda, por abrirla, y suma y sigue. Entonces, claro, lo que se dio pensar que se pensaba que iba con una cosa y le sacaron 25. Entonces, muchas veces, no decir las cosas, te vas guardando porque piensas, pues es normal que haga yo, o es normal que cierre yo, o es normal que haga caja yo, o es normal que coja yo a los representantes y diga estas prendas y esta no, esta tampoco que no se vende, esta sí que se vende. Entonces, que asumas unos cometidos que no consigues. Y la misma abogada decir, es que para que puedas coger y emprender una denuncia de acoso laboral es muy difícil justificarlo. Si el mismo abogado está diciendo que es difícil, ¿qué haces? Claro, es que es eso, que es difícil. Ese es el tema, ¿no? Además, para un acoso tienes razón, es decir, la vida media de un acoso aproximadamente es 2 años, 2 años y medio, es decir, vas haciendo cosas y te vas dando cuenta, ¿no? Es decir, no es una agresión directa. A mí casi me da menos miedo una agresión directa en un momento determinado. Fijaros, ¿no?, que dentro del ámbito laboral eso es más fácil demostrable. Por eso os decía que tiene más consecuencias psicológicas el acoso, porque es un desgaste continuo. Entonces las sentencias, yo no soy jurista, no soy abogada, pero bueno, pues por el tema y lo que conozco, pues es que es muy difícil demostrarlo. Muy difícil, porque además las sentencias tienen que ser, para que sea un acoso, tiene que ser continuo, es decir, tienes que demostrar que ha sido de manera continua, incluso conductas de acoso. Tenemos algún instrumento psicológico para poder determinarlo, ¿no?, algún cuestionario como pues, 60 y demás. Es decir, se tiene que dar por lo menos una vez a la semana, es decir, hay una frecuencia para que se considere acoso, al menos tiene que durar 6 meses, conductas que se dan una vez a la semana, tiene que haber unas consecuencias, y es verdad que es muy difícil. Yo he asesorado cuando estaba en empresas a gente, pues un poco, recuerdo, ¿no?, una chica que trabajaba en una asesoría y directamente digo, yo por tu salud, es que no puedes denunciar, ¿qué vas a hacer? Es que no puedes hacer
otra cosa, sobre todo en una empresa pequeña. Estamos hablando que además la mayoría de empresas que tenemos aquí en La Rioja pues son muy pequeñitas, ¿no? Y entonces es complicado. Aunque no llegue la figura del delegado de prevención, puedes ir a un sindicato, ¿no? Pero también tienes que tener ciertas garantías, de verdad, tienes que demostrarlo, porque si no, es que no puedes conseguirlo. Es verdad. Muy bien, pues muchísimas gracias, ya se nos va agotando el tiempo y bueno, únicamente hay una última pregunta que estaba esperando, me parece, la última, y ya cerramos. Para vos, Ana, recién hablabas del acoso laboral. Está demostrado, se demuestra el acoso, está registrado, hay juicio, hay baja del personal, pero las medidas cautelares o judiciales que se toman, no se las toman por una cuestión política. ¿Qué se hace en este caso? Ahí están las figuras externas a la empresa, como os he dicho, como el trabajo, o cuando uno no cumple una pena, pues ya del ámbito judicial, hemos habilitado. Claro, quiero decir, es cuando si hay una sentencia que se dice y no se está cumpliendo, hay que exigirla. Entonces, a través del juzgado, a través de la inspección de trabajo. Pero si la inspección de trabajo te está diciendo que está demostrado el acoso, la persona está de baja, se retira de ese ámbito, ¿no es cierto?, de acoso, y la persona que la acosa acepta el acoso, pero le dice, mira, hagamos un pacto judicial, una cuestión judicial para que yo no sea perjudicado y vos tampoco, ¿no es cierto? ¿Qué se hace? Cuestión pública, no podés pasar más allá. Y te estoy hablando de un ámbito netamente, digamos, público, ¿no? Un ayuntamiento determinado. No podés pasar sobre el alcalde del ayuntamiento si él no lo quiere reconocer. Ahí, entonces, se ve más perjudicado la persona esta que recibió el acoso por una cuestión laboral, más la cuestión política, más la cuestión social, más la cuestión económica. Mientras tanto, en la otra persona tiene la cuestión política, ¿no es cierto? El acosador tiene la cuestión política y una sanción nada más. Entonces, no podemos luchar contra eso. A eso voy. ¿Qué se hace en ese caso? Pues lo que os digo es que al final hace falta concienciación de todo y no tolerar esas conductas. Esas conductas son sancionables. Hay que ejecutar las penas y las sentencias. O sea, hay que exigir que se cumplan. Ya sé pero se puede exigir, es decir, eso es pues lo que os he dicho, ¿no? Causa de despido disciplinario o si en el caso de alguien que esté político hasta de suspensión de cargo público. Pero ahí tenemos demostrado, pero hay que, pues para eso están los juzgados, cuando las cosas no funcionan, pues habrá que ir al juzgado y exigir, tengo esta sentencia y este señor sigue estando aquí. Entonces será el juez el que diga, es que este señor... En este caso no llegó a recaer sentencia, ¿no? No llegó a recaer. Un acuerdo previo. Un acuerdo previo instigado por el ayuntamiento, ¿no es cierto? Por el alcalde para que la cosa no salga a la luz. Entonces, esta persona está perjudicada por varias capas de violencia. Y lo que yo creo que ahí está la violencia del Estado frente a los trabajadores, ¿no es cierto? Que no tenemos derecho a quejarnos cuando nos están haciendo acoso laboral, porque es común. Porque es común. Y esta persona se ve en esa situación. Entonces me retiro de mi trabajo, 35 años, ¿no es cierto?, de trabajo, me retiro, pido la jubilación anticipada, lo cual genera un gasto económico importante para esta persona, y la otra persona sigue trabajando como si nada. Bueno, yo creo que derecho siempre tenemos, ¿no?, a pedir lo que nos corresponde, un poco lo que decía la compañera. Si os parece, cerramos aquí. Muchísimas gracias de nuevo, no quiero repetir, pero sobre todo en nombre del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, y que espero que nos sigamos viendo en estos foros. Y muchísimas gracias a las compañeras que están por aquí.